Este 25 de febrero, 11 países del Grupo de Lima firmaron una declaración que exige la salida de Nicolás Maduro de Venezuela, la cual Costa Rica se abstuvo de firmar. ¿Cuáles fueron los argumentos de nuestro país para ello? Bueno, Josué Bravo es periodista de la sección de Política de La Nación y nos lo va a explicar. Bueno, la reunión del Grupo de Lima se realizó ayer, lunes 25 de febrero en Bogotá. Se acordaron varios puntos, especialmente después de lo acontecido el fin de semana, cuando el régimen de Nicolás Maduro impidió el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Vayamos a lo que pasó en la cumbre. ¿Qué fue lo que firmaron estos 11 países? Los países miembros del Grupo de Lima firmaron 18 puntos, una declaratoria que recoge y mantiene el espíritu de una transición democrática en Venezuela. En ese sentido, convocan, uno de los aspectos llaman a la realización de elecciones libres y transparentes, y para ello piden la salida inmediata de Nicolás Maduro para que el proceso obviamente no se vea empañado. Pero también elevan o hacen una excitativa a la Corte Penal Internacional para que el bloqueo de ayuda humanitaria sea considerado como delito de lesa humanidad. Recordemos que en este aspecto ya Nicolás Maduro está siendo denunciado por unos 8 países en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, sobre lo cual hay una polémica también en Costa Rica, que inicialmente dijo que lo iba a apoyar, luego lo respaldó con un comunicado y oficialmente pues como que no está respaldando la denuncia. Y el otro aspecto importante es que eleva a los organismos de Naciones Unidas también el conflicto, hacer una gestión más beligerante ante esos organismos, pero también promueven un reconocimiento del presidente encargado, Juan Guaidó, ante los organismos internacionales para ir dándole una especie de plenitud al gobierno de él. ¿Cuáles fueron o cuáles son los argumentos de Costa Rica para no firmar este acuerdo? Hay dos, y eso todavía tiene confundida a la población costarricense que sigue de cerca el conflicto en Venezuela. Primero dice que la ayuda humanitaria debe ser neutral. No explica mucho al detalle a qué se refiere neutral. Me imagino que tal vez quiso decir, pero no lo explica en el comunicado de la Cancillería, que sea canalizada a través de organismos internacionales como la Cruz Roja. Y el otro aspecto que tampoco explica es cómo Costa Rica dice que se abstiene a respaldar la declaración del Grupo de Lima porque no hay... porque en la transición democrática, en las elecciones, deben de participar todos los actores políticos. Pero llama la atención, y es lo que todos se preguntan en Costa Rica, ¿por qué si la declaración de Lima no incluye a nadie? Solo dice que hay que haber se debe de realizar una transición democrática con elecciones libres y transparentes, pero que Nicolás Maduro debe renunciar al poder. Jamás dice que el chavismo no debe participar de las elecciones. Entonces, como que hay un vacío y la gente no lo entiende. José, hay otro punto importante, y es que en la cumbre esta del Grupo de Lima participaron presidentes, cancilleres, y de Costa Rica no. Participó Alexis Coto. ¿Quién es él y por qué se da esto? Él es un encargado de negocios interinos de Costa Rica en Bogotá. Y mientras los otros países participaron presidentes, por ejemplo, el presidente anfitrión, Iván Duque de Venezuela, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el vicepresidente de Estados Unidos y cancilleres de otras naciones miembros del Grupo de Lima. Era una reunión de alto nivel al que Costa Rica ni siquiera envió un vicecanciller. Eso es lo que llama la atención. El canciller Manuel González, de la administración anterior, cuestionaba o se preguntaba por qué tan bajo nivel la participación o la asistencia o la delegación o la representación de Costa Rica en esa reunión que ameritaba que fuera un funcionario de mayor rango. Eso es la pregunta que todos se hacen, y aquí viene una crítica a la política exterior del presidente Carlos Alvarado. Cuando hubo alguna discrepancia en Costa Rica o de Costa Rica en apoyar la denuncia en la Corte Penal Internacional en contra de Maduro, que finalmente, como decíamos al inicio, solo la respaldó con un comunicado y no de manera oficial, todos responsabilizaban a la canciller Campbell. Ahora hay un retroceso en la gestión, en el manejo de la política hacia Venezuela, y hacia dónde apuntan las decisiones, al presidente de la República muy probablemente, y son las dudas y parte del seguimiento que los medios de comunicación en Costa Rica le tenemos que dar. Para terminar, José, ¿podemos decir en este momento que está descartada o no una intervención militar en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro? Primero hay que decir que eso es una decisión extrema.
Es algo que no se maneja, me imagino que habrán algunas voces en el continente presionando por eso, pero al menos en el Grupo de Lima el espíritu se mantiene de una transición democrática. Es una decisión no muy fácil de tomar, por ejemplo, los Estados Unidos tienen sus problemas internos, el presidente norteamericano Donald Trump tiene otros retos, otros desafíos, otros fantasmas como el tema del muro fronterizo con México, y es muy aventurado hablar de intervención militar en temas donde se necesita paz, transición democrática y ver los problemas de los países de otra forma, probablemente. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también. Sobre este tema seguimos informando en nuestra versión impresa y en nación.com.